Pero cambiamos el orden de la información porque vamos a hablar de un caso que conmueve fuertemente, porque se puso en adopción un niño que fue concebido por gestación por sustitución. A ver, contamos brevemente la historia. La jueza María de los Ángeles Pascual declaró en situación de adoptabilidad a un bebé que fue concebido por la técnica de subrogación de vientre. Es decir, una mujer que acuerda con otra mujer que lleve el embarazo y luego pueda tomar en adopción. ¿Qué fue lo que sucedió? La mujer que planteó este acuerdo es francesa y a través de una carta simplemente dijo que no lo quería cuando la mujer estaba por dar a luz, la persona que estaba gestando a este bebé. ¿Por qué? Porque el niño nació con algunas dificultades respiratorias y otras patologías vinculadas con su nacimiento prematuro. Ante esta situación, la mujer dijo, no lo quiero. Envió una carta en francés y dijo, no lo quiero. La persona que gestó al bebé señaló que por una cuestión económica y personal tampoco podía hacerse cargo, por lo cual el bebé quedó así, como algo, un producto que alguien no quiso, ¿no? Bueno, la jueza fue muy dura en sus determinaciones al señalar que hay una vulneración directa a la dignidad humana y consideró que se lo trató al niño como un producto rechazado y no como un ser humano con derechos. Hay muchos otros elementos, es un fallo muy interesante porque me parece que es muy de clima de época, de cómo estamos entendiendo el sentido del otro y de la humanidad en este momento en la Argentina. Pero vamos a tomar contacto con la doctora Ana Paula Celis para intentar interpretar desde lo jurídico y legal esta situación. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un placer. Bueno, doctora, es un fallo, seguramente debe haber otros precedentes, pero con la sensibilidad que la jueza, María de los Ángeles Pascual, le puso un poco de humanidad a un hecho que la verdad conmueve y duele, ¿no? Sí. Al relato que vos hiciste primeramente, yo quiero acotar algunas cuestiones. Bien. Primero que fue un contrato que se hizo entre partes con una agencia como intermediaria que había pactado la situación considerando que en ese momento en Cabo, en la provincia de en Buenos Aires, había un decreto en el que se podía, con las personas que allí vivían, anotar directamente a la persona que nacía de la técnica, directamente como hijo de la persona que encargaba la técnica. Y lo digo así en este lenguaje bien sano para que se entienda. Esto quedó sin efecto y esta contratación que se hizo le faltó después una pata, ¿verdad? Porque tenían que ver cómo iban a inscribir a la persona por nacer y la persona que evidentemente nació de la técnica, que a la vez, por cuestiones de salud, nació prematuro y no pudieron viajar a Buenos Aires, o sea que tampoco pudieron hacer el trámite completo, como el combo completo que ofreció la agencia. De alguna manera. Doctora, hago un pequeño paréntesis así. Sí. ¿Es legal que se pueda hacer un contrato entre partes? Justamente a esto iba. Ah, bien. Nosotros, en el 2015, cuando, digamos, estas técnicas aparecieron reflejadas en el código y se contemplaron como una nueva forma de filiación, o sea que no solamente tenemos que podemos ser padres o hijos por una forma natural, por la adopción, sino también por las técnicas de reproducción humana asistida. Toda la parte de gestación por sustitución se sacó. Digamos, lo sacamos de discusión, lo sacamos de análisis, ¿por qué? Porque evidentemente para llegar a cuestiones legislativas como un código hay que tener consensos políticos también. Y acá se refleja la sociedad toda. Entonces es como que no estaba preparada la sociedad quizás para discutir esto y ante no sacar la reforma legislativa, bueno, sacaron esto que era como que todavía no estábamos preparados, ¿no? Quizás. Pero me parece que hay una discusión que hay que poner sobre el tapete que es muy fuerte, que de alguna manera también nos pasó con el aborto, porque las técnicas se hacen. Y yo considero que siempre, si llegamos a la reforma legislativa, es porque hay una conducta que es previa. Esto se hace, no lo podemos ocultar. El tema es que al no estar consolidado legalmente a través de una legislación clara, pasan estas cosas como las que sucedieron ahora. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque hay un montón de historias de amor donde ha habido lugar
a una gestación por sustitución y se establecieron vínculos hermosos y maternidades y paternidades. Digo, no todo es como este caso, pero estas situaciones nos llaman a reflexionar y, como bien dijo la jueza, no se puede cosificar una persona. Entonces, me parece que es hora de un debate de verdad de la sociedad, porque las técnicas se hacen y hay que poner las condiciones para la seguridad de las personas por nacer, para la seguridad de la gestante, porque esto que venga una persona extranjera, en este caso una francesa, contrata con una agencia que le asegura determinadas condiciones que después no se las puede dar. Entonces esta persona dice, bueno, yo en estas condiciones no asumo el contrato, pero es un hijo. Claro, ¿verdad? Porque a mí me parece interesantísimo, doctora... Hay un interés superior del niño sí. que tenemos que proteger. O sea, son cuestiones completamente diferentes a como si fuera un contrato comercial. Entonces, doctora, pero necesitamos la seguridad jurídica. Lo que sucede es que, a ver, cuando el acuerdo se hace entre adultos, entre partes, previamente, no está el interés superior del niño en juego. Claro, pero en este caso lo tenemos que contemplar. Pero claro, ese es el dilema. Y de estas prácticas nace un niño, y es lo que nosotros tenemos que considerar primero que nada, antes que los adultos. Claro, por eso se lo preguntaba. Por eso se lo preguntaba, porque digo, cuando hay dos intereses, ¿no? Una mujer que va a gestar, una persona que va a gestar a otra persona, ¿no? Y que acuerda con otro adulto que le dice, mira, yo quiero un niño de tal característica, además hay una agencia de por medio que le dice, mira, nosotros te vamos a garantizar esto. Ahí no aparece nunca el interés superior del niño. Es tremendo, ¿no? Eso. Justamente ese es el kit de la cuestión, porque en definitiva no podemos hablar de que hay un contrato que puede ser revocado, cuando en realidad es una si tendríamos que entenderlo como una fuente de filiación, porque si nace un niño que es el que yo no quiero, bueno, lo devuelvo, ¿verdad? Y no es así. Uh-huh. Entonces, en definitiva, ¿dónde tenemos que poner el foco? En que hay que legislar, hay que dar seguridad jurídica, porque las prácticas se van a continuar haciendo. El tema es que si no hay una legislación que proteja a las personas, primero al niño, por supuesto, pero también a la gestante, por ejemplo. Sí, porque claro. En la mayoría de estos casos, donde hay una agencia y donde hay intercambio económico, ¿quiénes crees vos que van a acceder a quiénes van a ser las gestantes? Personas que tienen una necesidad económica y que lo hacen por eso. Totalmente. Porque incluso en el fallo, la mujer esta dice, yo tengo 4 hijos y quería de alguna forma ayudar, pero también tener una retribución económica para comprarme el auto, el terreno. Entonces es terrible esto, que estamos poniendo de alguna forma un precio, estamos cosificando también a la gestante. Vamos a hacer un repaso, doctora, porque es muy interesante y por eso queríamos recuperar este caso como un síntoma de los tiempos que corren, ¿no? Hay una empresa que actúa como intermediaria, una mujer que desde Francia quiere tener un hijo y pide determinadas características y condiciones, una mujer muy necesitada que pone su cuerpo para gestar esa criatura porque después quiere comprarse un terreno, un auto, lo que fuere. El niño sale prematuro y con algunas dificultades de salud y dijeron, entonces no cumple con lo que yo pedía en el contrato, y la mujer gestante dice, bueno, pero no era mi intención tener otra criatura, por lo cual el nene, como si fuese una cosificación, queda ahí en la nada. Ahora, esto... Claro, a esto te falta que el pacto era que el niño nacía en Buenos Aires, en Cava, precisamente. Sí. En Cava había una legislación que permitía, y se hicieron un montón de nacimientos de esta manera, y hubo un montón de empresas que se dedicaron a esto y de agencias. ¿Por qué? Porque permitían los nacimientos de los niños y anotarlos directamente a nombre de la persona que encargaba el niño, digamos, el comitente, no de la gestante. Nosotros, por la ley argentina, cuando nace un niño, se considera que es hijo de la mujer que lo parió, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, con esta legislación específica de Cava, viviendo en Cava, podían anotar los nombres de la comitente, de la que había encargado el niño. Hubo después una resolución judicial que deja sin efecto esa legislación. Entonces a esa contratación que habían realizado tenían que buscar el marco jurídico, porque no lo habían realizado. Por lo general, estos acuerdos que se han realizado
hay un montón que se han hecho bien, no sé si tantos, por ejemplo en Río Cuarto hay dos, de los que yo al menos tengo conocimiento, se pide una autorización judicial y el juez analiza la situación y dice, bueno, a ver, esta persona gestante realmente lo hace con una característica de altruismo o lo hace por una cuestión económica, se analizan esas cuestiones. Todos los que yo tengo conocimiento que se han autorizados por cuestiones altruistas, donde hay una relación previa entre la gestante y la comitente y que realmente tienen el deseo de ayudar a conformar una familia, no una cuestión económica, ¿se entiende? Uh-huh. Bueno, luego de eso se hace una autorización judicial y el juez dice, bueno, cuando nazca esta criatura directamente lo vamos a anotar a nombre del comitente. Y la persona gestante no participa, digamos, no figura en el acta de nacimiento del niño cuando las cosas se hacen a través de la autorización judicial. Por eso es importante, doctora, diferenciar esta situación. A ver, el problema no es el mecanismo por el cual se puede gestar a un bebé y lograr un acuerdo. El problema es cuando esto transcurre en un pacto comercial en el que hay incluso una agencia de por medio, en el que se toma como objeto al niño o la niña, porque evidentemente hay también una experiencia de muchísimo amor, por ejemplo, hemos visto casos, dos amigas, una que no puede tener, no puede gestar, la amiga que pone a disposición el vientre, que promueve la gestación y demás, y luego en ese acuerdo de amor, de afecto, la mujer que no puede gestar termina siendo la mamá de esa criatura. Eso es un proceso donde, naturalmente, usted lo señalaba con el término altruista, aparece ahí una cuestión de afecto, de compartir una decisión desde el amor. Ahora, esto es una cuestión meramente económica. Claro. Esto es totalmente reprochable. Y lo más reprochable aún es que por no tener, digamos, asentado en nuestra legislación cuáles son las condiciones, no hay protección para las personas involucradas. Entonces, ante el vacío legal, suceden estas cuestiones. Yo creo fuertemente que lo que primero hay que proteger es al niño, pero también a las personas gestantes. Sí, claro. Porque ante las situaciones de vulnerabilidad, cuestiones económicas, quizás acceden, y después, ¿qué termina sucediendo? El terror que teníamos siempre los juristas y decimos de alguna manera, esto puede llegar a suceder, que haya un turismo comercial, de que venga gente de afuera, porque acá se podían inscribir en Cava. Realmente me parece que eso es lo que tenemos que atacar, la forma en la que se hace, porque las técnicas de reproducción humana se han desarrollado, en estos años se han desarrollado cada vez más, y se puede llegar a utilizar para dar amor, para constituir una familia, para lograr un deseo, pero más allá del deseo del adulto de maternar o de paternar, siempre hay que tener el foco en el interés superior del niño, en que de esa práctica nace una persona, que no podemos cosificarla, así como ha dicho la jueza en el fallo, como podemos decir, bueno, este no era el producto que yo había contratado, porque yo había contratado bajo estas condiciones no están, entonces yo ahora no adhiero a la contratación. Eso es imposible de pensar. Terminó definiéndose una cuestión como si compráramos en la licuadora y la que mandaron no era la que queríamos, ¿viste? Cuando el Mercado Libre te llega el paquete, no es el que quería, lo devolvés. Claro. En lugar de pensar que lo que se estaba poniendo en juego era nada más y nada menos que un niño, una vida humana, ¿no? Cuánto que del debate que... Toda la historia, desde todos los puntos, me parece terrible, porque a la vez la gestante, con que yo tenía 4 hijos, que había decidido con su marido decir, bueno, hacemos esto para ver si podemos tener una mejor económica, después empiezan a pensar, ¿y si nosotros nos quedamos con el niño? Entonces, bueno, después de una fuerte intervención, y ella dijo, bueno, pasó el puerperio y estas cuestiones, y decidí que no estoy en condiciones de maternar. Pero una persona que no pensaba maternar, termina poniéndose en el lugar de que, y bueno, y si lo matamos yo, porque yo lo llevaba en la panza, pero no es mi óvulo. Entonces, es todo un debate que tenemos que hacer como sociedad, y que tenemos que repensar un montón de cuestiones, y que tienen que estar incluidas en la política y en la legislación, y tienen que estar en la agenda. No solamente los temas económicos pueden hoy movilizarnos. Absolutamente. Estas cosas tienen que volver a ponerse en el debate, porque de alguna forma, yo lo comparo por ahí con el aborto, porque han sido temas muy sensibles que nos marcaron como sociedad, que fueron discusiones parlamentarias, que aprendimos un montón de eso,
y pusimos temas sensibles en juego y aprendimos de esto. Bueno, esto es igual, porque hay un montón de temas sensibles, hay un montón de aristas que tratar. Pero yo también quiero decir, no todas las historias tienen que ver con una cuestión económica o con una cosificación del niño o de la gestante. Entonces digo, tenemos que abrir un poco la cabeza, que estas prácticas se han instalado hace muchísimos años, se están perfeccionando. Yo creo que van a continuar, por más que no se legisle, van a continuar haciéndose. Entonces, la única forma de llevar protección jurídica a las personas intervinientes para que terminen bien es legislando. Naturalmente. Y diciendo cuáles son las condiciones en las que se pueden llevar adelante estas prácticas para que no pasen estas cosas. Hablar sin prejuicios, sin tabúes y siempre se imponen, usted lo señalaba claramente al comienzo, los hechos suceden antes de que se den los debates parlamentarios. Bueno, los hechos están sucediendo y lo que se pone en juego son las vidas humanas. Doctora, quiero agradecerle muchísimo este contacto y la claridad con la que nos ha permitido entender esto que ha ocurrido con este bebé en Córdoba. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hasta luego. La doctora Ana Paula Celis, y este caso que nos pone mucho en debate sobre los valores de la sociedad que estamos construyendo.